Muchas fechas van pasando y nosotros seguimos de pandemia. Y esa pandemia hace que nosotros obviamente no podamos festejar. Pasó, por ejemplo, ¿cómo se llama? Esta festividad religiosa importante como es Semana Santa. Después pasamos ahora. Pues nosotros los salteños nos encanta vivir las fechas patrias, ¿no? Por ejemplo, el 25 de mayo, hacemos del 25 de mayo realmente una buena conmemoración, una evocación. Ayer me llamó mucho la atención una cosa que dije, mañana lo voy a comentar. Por ahí hay gente que está de acuerdo, por ahí hay gente que no, nadie es dueño de la verdad, son simplemente opiniones, y como opiniones uno puede darla, guardársela o esquivarle al bulto, como alguno puede decir. El 25 de mayo del año 1810 debe ser una fecha tal vez la más importante de la historia, porque allí comienza a gestarse lo que después va a ser la nación argentina. El 25 de mayo del año 1809 se da el primer grito libertario en la América, en la ciudad de Sucre, Chuquisaca, Alto Perú, en aquel momento. Un año después, 25 de mayo de 1810, se produce el grito libertario acá, en la Argentina, hoy llamada Argentina. 25 de mayo de 1810, y se consagra el primer gobierno patrio. Algunos me decían, ¿y cuándo es el cumpleaños de la Argentina? ¿Es el 25 de mayo de 1810 o es el 9 de julio de 1816? El 25 de mayo de 1810 celebramos nosotros el cumpleaños de la patria. El 9 de julio es la declaración de independencia de la Argentina, que es otra cosa. Se había consolidado ya el primer gobierno patrio, ya nació la patria el 25 de mayo de 1810. ¿Y cuáles eran los prohombres de la Revolución de Mayo? Moreno, Mariano Moreno, Juan José Castelli, han sido los hombres más prominentes de aquella gesta libertadora que significó el 25 de mayo de 1810. ¿Cómo los señores hicieron esa revolución? Primero tenían tres cosas que es la que debe tener todo dirigente: coraje, racionalidad para pensar la idea y voluntad de cambio. Nosotros veníamos en un momento en que los españoles habían tenido gravísimos problemas y cada vez nos apretaban más. En aquella época José Bonaparte había invadido España y Fernando VII tuvo que huir, así que se dio ese acontecimiento histórico-político que fue una gran oportunidad para que los países, o no los países, las colonias de aquella época alzaran su voz y dijeran, bueno, es el momento de independizarse. Hubo esa oportunidad. Pero no hubo una cosa que la gente le cuenta permanentemente a todos, que la gente salía a las calles, gritaba. No había eso. Porque el 25 de mayo de 1810 no hubo una revolución con el pueblo, sino los dirigentes. Por eso hago y pongo el acento en la voluntad de cambio, en la independencia de criterio, en marcar el rumbo de Mariano Moreno, de Castelli y de algunos otros más. Pero estos dos eran los más importantes, que después, obviamente con la ayuda importantísima de Cornelio Saavedra, para formar la primera Junta de Gobierno, de hecho él fue el presidente de la Junta, lograron hacer esa revolución. ¿Y por qué digo esto? Porque el pueblo salió a decir, y el pueblo quiere saber de qué se trata, porque ni siquiera el pueblo sabía. Ahí te estoy demostrando que lo que estoy diciendo está ajustado a la verdad. El pueblo quería saber de qué se trata. O sea, no acompañó de entrada a estos revolucionarios. ¿Y qué tenía Mariano Moreno y qué tenía Castelli?
tenían el influjo de lo que venía pasando en Europa, que era el iluminismo, o lo que en otros casos se llamó el racionalismo, que es una corriente de pensamiento filosófico, que decía, bueno, el mundo tiene problemas, nosotros tenemos la razón. Con la razón vamos a resolver los problemas que tiene el mundo. De allí parte la experiencia del pensar, todo lo racionalizaban, cualquier concepto era racionalizado por estos pensadores. Y así nació el 25 de mayo de 1810 con ese albor de libertad para la Argentina. Claro que pedir que hoy se recuerde esa fecha pareciera ser que es mucho para la dirigencia política. Está bien que estamos en una pandemia, estamos saliendo de eso, que de alguna manera se ha relajado el tema. Podrían haber hecho una evocación hacia esa gesta, pero no para evocar solamente el nombre de aquellos prohombres de la libertad y de la Revolución de Mayo, sino para saber cuál es el legado de ellos. ¿Qué hicimos nosotros con lo que ellos legaron, con las ideas que legaron al pueblo argentino? ¿Hoy realmente somos tan libres? ¿Hoy podemos decidir nuestro futuro? ¿Cuál es el grado de patriotismo de la dirigencia política argentina hoy? La Argentina para muchos es un país de inmigrantes. Y no es que yo esté contra el inmigrante, al contrario, me parece que es lo mejor que le pudo haber pasado a la Argentina. Pero uno se pone a pensar, ¿por qué no somos tan patriotas como deberíamos serlo? Y porque hay algunos que no la sienten a la patria. ¿Dónde se siente la patria? Cuando desde tu hogar te enseñan lo que es la nacionalidad, el respeto a los símbolos patrios, te comienzan a enseñar la historia y cómo tu familia se involucra en eso. A partir de allí empezás a querer. Pero si hay gente que a vos no te habla de eso. El tipo nació en Toronto, otro, no sé, en Canadá, otro en Afganistán, otro, qué sé yo, en cualquier parte. ¿Qué saben? Por eso hay ausencia de patriotismo, en muchos casos. Y nosotros lo que necesitamos hoy es seguir construyendo un país que no está construido. Han pasado 209 años y nosotros seguimos exactamente parados, mirando qué vamos a hacer con el país que nos legaron. Las ideas se esfumaron. Esa idea de la libertad, del patriotismo, de la consolidación, de lo que fue una sucesión de hechos en aquella época, 25 de mayo de 1810, 9 de julio de 1816, 1 de diciembre de 1853, primero de mayo de 1853, día de la Constitución Nacional, se comienza a consolidar el país. Después la reforma de 1860 con la incorporación de la provincia de Buenos Aires. Un montón de cosas, hasta desembocar en la generación del 80, donde la Argentina produce prácticamente su siglo de oro, con hombres prominentes de la nacionalidad y del pensamiento argentino. Pedir que se evoque eso hoy no solamente suena a antiguo, sino casi a desprovisto de racionalidad de la cual estoy hablando. Es preferible hablar de Néstor hoy, para algunos. Yo todavía no entiendo qué nos dieron a cambio del voto de aquella época. Nos legaron un montón de corrupción, nos legaron un montón de cosas que la Argentina no quiere, y como si eso fuese poco, hoy tenemos miedo. Miedo, ¿dónde puede desembocar el destino de la Argentina? Miedo de la ideologización, miedo de la colonización de ideas, miedo de los virajes políticos e ideológicos, miedo de que entreguen el país, miedo a que vengan foráneos
a introducirse aquí y a querer mandar en la Argentina. Entonces no somos tan libres porque no hicimos nada con el legado de la libertad, esa epopeya libertaria que costó la vida de tantos prohombres, no solamente de la Revolución de Mayo, sino los que vinieron después y terminaron luchando. Eso no te lo cuentan los políticos, pero deberían contártelo. Algunos lo saben, algunos no. Lo importante es saberlo para sentirlo, para saber qué hacemos, cómo construimos, qué hicieron esos hombres y qué estás haciendo vos. Porque vos sos el ciudadano de hoy del siglo XXI. Vos sos el que tiene hoy la responsabilidad de construir, de hacer, no solamente de demandar, de hacer, de involucrarse, de corregir, de dar ideas, de promover pensamientos, de ejecutar acciones. Ojalá que el 25 de mayo de 1810 no solamente sea una fecha, sino que sea la construcción de una idea mental y cultural en la Argentina. Es no perder el rumbo y seguir peleando por la libertad, que es lo que hoy está amenazada aquí en la Argentina.